y más preciso de lo que Pablo quiere decirnos en esta maravillosa carta, o en este caso lo que le escribe a Tito, y la aplicación que tenemos para cada una de nuestras vidas. Bien, lo primero que debemos hacer y lo primero que debemos ver cuando nosotros estudiamos la escritura al nivel de una carta, es importante siempre poder identificar, en este caso, el autor. Lo primero que hacemos es identificar quién es el autor de la carta. En este caso no tenemos muchos inconvenientes, pues él mismo se identifica. En el capítulo 1, versículo 1, nos va a decir quién es el autor de esta carta. Va a decir Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces, inmediatamente él se va a presentar como el autor. Esta carta, la carta que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento con el nombre de Tito, es una carta personal. ¿Por qué es una carta personal? Porque el apóstol Pablo va a escribirla y va dirigida, según lo que nosotros vemos en el capítulo 1, verso 4, a Tito. Según el capítulo 1, verso 4, a Tito. ¿Quién es Tito? Verdadero hijo en la común fe. Entonces nosotros estamos enfrente de una carta personal, una carta que el apóstol Pablo le escribe, en este caso, a Tito, su verdadero hijo en la fe. ¿Cuál es la circunstancia o cuál es la motivación, en este caso, cuál es la ocasión de la carta? ¿Qué es lo que motiva e impulsa al apóstol Pablo a escribir esta carta de Tito? Nosotros vamos a encontrar la ocasión en el capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí encontramos lo que impulsó, motivó la ocasión, lo que generó que el apóstol Pablo escribiese la carta, en este caso a Tito. Lo interesante de esto es que en el capítulo 1, verso 5, no solamente encontramos la ocasión de la carta, sino que encontramos la razón por la que el apóstol Pablo, según lo que dice ahí mismo en el verso 5, deja a Tito en Creta. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que lo impulsa? Según lo que vemos en el capítulo 1, versículo 5, hay deficiencias en la iglesia en Creta, porque dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Tito va a tener la responsabilidad, el privilegio y la gran obra tiene que hacer de corregir lo deficiente en la iglesia en Creta. Por lo menos, encontramos tres deficiencias. Puede que haya más, pero encontramos tres deficiencias en lo que leemos aquí y en el panorama que vemos a lo largo de toda la carta. La primera deficiencia que tiene la iglesia en Creta, según lo menciona el mismo capítulo 1, versículo 5, es el hecho de que la necesidad de que se establezcan ancianos. Y esto es un tema importante, no lo vamos a profundizar ni vamos a tocarlo en esta noche, pero es importante entender la necesidad que hay en las iglesias de Cristo de establecer ancianos. Para Pablo era una deficiencia. Había una necesidad imperiosa en Creta de que se estableciesen ancianos. Por esa razón, Pablo deja a Tito en Creta. Entonces, la primera deficiencia que hay en la iglesia en Creta es la falta de ancianos. Según la deficiencia que vemos en la carta, miren conmigo el capítulo 1, versículo 10. Dice, bueno, leamos desde el versículo 9. El verso 9 tiene que ver con uno de las cualidades que debe tener el anciano. Dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Verso 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores, mayormente de la circuncisión. ¿Cuál es la otra deficiencia que hay entonces en la iglesia en Creta? No solamente la necesidad de establecer ancianos, sino la presencia de muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores, mayormente, dice Pablo, los de la circuncisión. Entonces, la segunda necesidad que vemos, o la segunda carencia que tiene la iglesia en Creta, es la presencia de
muchos contumaces, habladores de vanidad, mayormente los de la circuncisión. De hecho, por eso, en el capítulo 3, en el versículo 9, pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Hay falsa enseñanza, y según lo que nosotros vemos en el 1:10 y 3:9, mayormente los de la circuncisión. Esa es la segunda cosa que Tito va a tener que enfrentar, que Tito va a tener que corregir, que Tito va a tener que actuar. La tercera cosa, la tercera deficiencia que nosotros vemos a lo largo de toda la carta, tiene que ver con cómo termina el capítulo 1, verso 16. Aunque es una referencia en este caso a los falsos profetas, a los falsos maestros, a esos contumaces y rebeldes, mira cómo termina el 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La iglesia en Creta debe desarrollar, mejorar y profundizar más el trabajo en cuanto a toda buena obra. Los rebeldes, los contumaces, los habladores de vanidad, los falsos maestros han sido o salen reprobados en cuanto a toda buena obra, pero la iglesia debe trabajar en eso. La iglesia debe mejorar eso. La iglesia debe profundizar y debe enfocarse en desarrollar buenas obras, y es algo que vamos a ver, no hoy, pero que vemos a lo largo de toda la carta. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 7, Pablo le va a decir a Tito: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y la palabra celoso allí tiene que ver con anhelo. Un pueblo que anhele fervientemente desarrollar y hacer buenas obras. Capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Fíjense otra vez, estar dispuestos en toda buena obra, ocuparse en buenas obras, que anhelen buenas obras. Tito debe presentarse como ejemplo de buenas obras. En el capítulo 3, en el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Entonces, la tercera cosa que nosotros vemos a lo largo de toda la carta, en la que Tito debe trabajar, otra deficiencia que tiene la iglesia en Creta, tiene que ver con el hecho de que deben mejorar, enfocarse y profundizar en cuanto al desarrollo de buenas obras. Amén. Entonces, esas son por lo menos tres cosas en las que Tito debe enfocarse. Ahora, el trabajo que tiene Tito en Creta no es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil, va a ser un trabajo complejo, va a ser un trabajo bien duro. ¿Por qué? Porque miren las características de cómo eran los cretenses. Los cretenses tenían unas características bien peculiares, bien particulares, dichas por uno de sus propios profetas. En el capítulo 1, versículo 12, mire cómo eran los cretenses. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Miren la característica que tenían los cretenses. El trabajo que Tito va a hacer, lo va a tener que hacer ¿con quién? Con los cretenses. Tito va a tener que trabajar, Tito va a tener que enfocarse, Tito va a tener que desarrollar este trabajo en medio de personas que son mentirosos, faltan a su palabra, siempre mienten, malas bestias. Se dice, de hecho, que en Creta no habían animales salvajes. ¿Sabe quién eran los animales salvajes en Creta? Ellos mismos. La frase malas bestias tiene que ver con que vivían y desarrollaban una vida sin control.
Vivían sin control, glotones y ociosos. Entonces el trabajo que Tito va a tener que enfrentar no es un trabajo fácil. Según el capítulo 3, del verso 3, Pablo va a describir cómo eran los cretenses, pero no solamente cómo eran los cretenses, sino que se va a incluir él y también todos nosotros, porque dice el verso 3 del capítulo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así eran los cretenses. De esa manera desarrollaban sus vidas. Rebeldes, no se sujetaban a absolutamente nada ni a nadie. Por eso, uno de los temas que vemos en la carta es la sujeción. La sujeción, ¿por qué? Porque los cretenses vivían vidas sin control. Los cretenses no se sujetaban a nada ni a nadie. Vivían siendo extraviados, vivían esclavos, presos de sus propios deseos. Vivían para deleitarse a sí mismos. No les importaba nada, no les importaba nadie. En medio de un pueblo así, Tito va a tener que desarrollar el trabajo que Pablo le encomendó. Número 1, establecer ancianos en cada ciudad, según el capítulo 1, verso 5. Número 2, enfrentarse con aquellos falsos maestros que son rebeldes, contumaces. Número 3, va a tener que enseñarle a los cretenses, por medio de su ejemplo y por medio de su propia influencia, a vivir y a desarrollar una vida de buenas obras. Entonces, el trabajo que tiene Tito no va a ser un trabajo simple. Aparte que no va a tener mucho tiempo para desarrollarlo. Y esto es un tema interesante, aunque no lo vamos a ver tampoco hoy, pero Tito no tiene mucho tiempo para desarrollar este trabajo. A veces vemos el establecimiento de ancianos como algo en lo que hay que trabajar a muy largo plazo. Sin embargo, cuando entendemos que hay una necesidad del hecho de que hayan ancianos en la iglesia, vamos a enfocarnos a desarrollar o trabajar en función de eso, independientemente cuánto se demore, pero la iglesia va a enfocarse y el evangelista va a enfocarse en desarrollarlo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no va a tener mucho tiempo? Porque si vemos el capítulo 3, versículo 12, Pablo le va a decir, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. O sea que Tito tiene ¿cuánto tiempo para desarrollar este trabajo? No tiene más de un año, porque Pablo ya determinó pasar allí el invierno y Tito va a tener que ir hasta allá. O sea que cuando Tito se marcha hasta allá, ya la iglesia debe tener ancianos y ya Tito debe haber frenado el trabajo o lo que estaban haciendo en este caso los falsos maestros. ¿Se entiende? Bien. Capítulo 1. Capítulo 1. El capítulo 1, vamos a encontrar varias secciones o varios pasajes en el capítulo 1. Si nosotros vemos desde el versículo 6, después de que en el verso 5 da la ocasión, desde el verso 6 hasta el verso 9 va a hablar acerca de más que requisitos, cualidades que debe tener aquellos que van a ejercer el ancianato. Cualidades en cuanto a su vida personal, a su vida familiar, en cuanto a su relación también y a su trabajo en la iglesia. ¿Por qué razón? Bueno, todo eso vemos desde el verso 6 al verso 9. Pero del verso 10 en adelante, Pablo va a enfocarse hasta el verso 16 en aquellos que están enseñando falsa enseñanza. ¿Cuál es la característica que tienen, según lo que vemos del verso 10 al verso 16, aquellos que están enseñando falsa doctrina? Vemos el verso 10, dice, porque hay muchos, ¿cómo son? Contumaces. La palabra contumaz tiene que ver con rebeldía. No se sujetan a nada ni a nadie. La enseñanza que transmiten, según el capítulo 1, verso 10, habladores de vanidades. Eso quiere decir que la enseñanza que transmiten estos hombres, estos muchos contumaces,
son enseñanzas vacías, que al final no sirven o no nos llevan a absolutamente nada. No solamente eso, sino que dice que son vanidades y también engañan a través de su enseñanza. ¿Qué debe hacer Tito? Verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué razón? Porque según el verso 11, la enseñanza que estos hombres transmiten no solamente es vana, no solamente engaña, sino que va a decir el verso 11, trastornan casas enteras. Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo que enseñan, lo enseñan con el propósito de sacar alguna ganancia, trastornan casas enteras, dividen, engañan. Y mire lo que va a decir el versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprende los que tiene que hacer Tito. No solamente tiene que taparle la boca, sino que va a tener que reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. La enseñanza que transmiten estos hombres es una enseñanza que enferma, es una enseñanza que daña, es una enseñanza que va a causar daño a la fe. De hecho, uno de los temas que Pablo va a transmitir aquí y la importancia de lo que va a escribir a Tito tiene que ver con la sanidad de fe. Nosotros vemos en el capítulo 1, verso 13, para que sean sanos en la fe. El propósito de taparle la boca, el propósito de reprenderlos duramente, el propósito de enfrentarlos, no es correrlos, no es echarlos, es que sean sanos en la fe. Según el capítulo 2, verso 1, al punto que vamos a llegar más tarde, el final del verso 1 dice, la sana doctrina. Capítulo 2, verso 2, los ancianos que sean sobrios, prudentes, sanos en la fe. Capítulo 1, versículo 9, los ancianos deben ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Si hay algo que Pablo busca, si hay algo que Tito debe hacer, no solamente es taparle la boca y reprenderlos duramente, sino que Tito tiene que trabajar en sanar la fe de los hermanos. No solamente de aquellos que están transmitiendo la falsa enseñanza, sino de todos aquellos que están en Creta, que de una u otra manera están escuchando esta enseñanza. Amén. Entonces, ¿cómo es la enseñanza o qué causa la enseñanza de estos hombres? Engañan, trastornan casas enteras, son vanas. Entonces, ¿qué es lo que vemos de estos hombres? No solamente una actitud rebelde y contumaz, sino que en su enseñanza daña, enferma, divide, porque según lo que vemos en el capítulo 3, versículo 11, versículo 10, al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo. Si seguimos viendo las características de la enseñanza de estos hombres, verso 14 del capítulo 1, no atendiendo a fábula judaica ni mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. La enseñanza que transmiten se aparta de la verdad. Miren la característica que tienen según el verso 16. Estos muchos contumaces y rebeldes profesan, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hay una incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Hay una incoherencia entre lo que enseñan y la forma como desarrollan su vida. Estamos en el capítulo 1, verso 16 en este momento. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ahora, todo esto es una introducción para el tema que vamos a hablar ahora. Aún no entramos al tema. Y usted puede decir, bueno, ¿y todo lo que hemos visto para qué? Porque aquí está el punto. ¿Cómo comienza el capítulo 2, versículo 1? Miren la primera expresión. Pero tú. Ese pero tú está haciendo un claro contraste entre la vida de los falsos profetas, la vida de estos rebeldes y contumaces, la enseñanza que ellos transmiten. El contraste tiene que ser ¿quién?
Tito. Tito tiene que ser el antónimo de lo que ellos dicen y de lo que ellos hacen. Tito tiene que ser un ejemplo para toda la iglesia en Creta. Primero, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tito tiene que ser un ejemplo en cuanto a lo que él enseña. Si la enseñanza de estos rebeldes y contumaces son llenas de palabras vanas, Tito tiene que hacer todo lo contrario. Tito tiene que enseñar conforme a la sana doctrina, lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Si la enseñanza de estos hombres dividen, la enseñanza de Tito tiene que ser una enseñanza que llame a la unidad. Si la enseñanza de estos hombres trae como resultado enfermar la fe, Tito tiene el trabajo, el deber de, por medio de su enseñanza, sanar a aquellos que han sido enfermados por las malas prácticas y la mala enseñanza de estos hombres. Tito debe presentarse él como ejemplo, en este caso, de lo que enseña. Por eso cuando nosotros hablamos de el ejemplo y la influencia que debe tener el siervo de Dios, lo primero que debemos pensar es que nosotros como siervo de Dios debemos hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tito debe presentarse como ejemplo en ello. Si ustedes ven el capítulo 2, versículo 7, ¿cómo comienza? Pero tú, pero tú. En el 2:1, pero tú. 2:7, preséntate tú. Entonces el llamado que Pablo le va a hacer a Tito es, sé ejemplo, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Lo único que puede sanar la fe de los hermanos, ¿sabe qué es? La sana doctrina. Si hay algo que puede sanar la fe de las personas, si hay algo que puede sanar la fe de nuestros hermanos, es la palabra pura. Por eso, una de las cosas que tiene que tener los que ejerzan el ancianato, según el capítulo 1, versículo 9, deben ser retenedor de la palabra fiel, tal como han sido enseñadas. Ellos deben retenerla y ellos deben enseñarla tal como han sido enseñados. Tito, ¿qué tiene que hacer? Debe hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y hay algo interesante aquí. ¿Por qué? Porque la palabra acuerdo que usa aquí Pablo en el capítulo 2, versículo 1, la palabra acuerdo tiene que ver con, ya le voy a decir, tiene que ver con un convenio. Tiene la idea de ser notable o ser distinguido en algo. En este caso, Tito, el acuerdo o convenio que tiene con Dios es adoptar la vida de Cristo, adoptar las palabras de Cristo, adoptar el corazón de Cristo, adoptar la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? El siervo de Dios tiene un acuerdo de decir únicamente lo que ha salido de Dios. El siervo de Dios tiene un acuerdo con Dios de adoptar la vida de Cristo en nuestras vidas. El siervo de Dios tiene un acuerdo de adoptar el corazón y la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces el llamado que hace Pablo a Tito es, habla el acuerdo que tienes con Dios, habla el acuerdo que tienes con el Padre. Recuerden que si nosotros vemos a lo largo del Nuevo Testamento, por ejemplo, específicamente en el Evangelio de Juan, vemos cómo Jesús no habló por su propia cuenta, sino habló todo lo que el Padre le dijo que dijese. En el capítulo 12, en el capítulo 14 de Juan, Jesús va a ser bien claro con eso y va a decir, yo no hablo por mi propia cuenta, todo lo que hablo es tal como salió del Padre. Vemos en el capítulo 14, en el capítulo 16 del mismo Evangelio de Juan, diciendo que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Vemos a los apóstoles, cómo los apóstoles no hablan conforme a su propia cuenta. Y en este caso Tito tiene que hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, la primera preocupación que nosotros debemos tener como siervos de Dios
es poder ser ejemplo en cuanto a lo que hablamos, a lo que enseñamos. Si hay algo que puede sanar la fe de muchos, si hay algo que puede transformar la vida de la gente, si hay algo que puede transformar un corazón, es la sana doctrina. Y me parece que cuando hablamos de la sana doctrina, Tito está pensando no solamente en el hecho de cuidar que las cosas se hagan tal como vemos, sino en todos los aspectos. Lo que hablamos tiene que ser tal como salió de Dios y tiene que ser para edificación de los que lo oyen. Nuestra boca, nuestra lengua, lo que sale de nuestros labios, tiene que ser palabras que sanen, palabras que edifiquen, palabras que construyan, palabras que ayuden a la transformación de aquellos que nos oyen. Pero siempre lo que sale de nuestra boca debe ser conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces, un siervo de Dios debe ser ejemplo en lo que habla, en lo que dice, en lo que enseña. Tito tiene el trabajo de mostrar por medio de su enseñanza un total y absoluto contraste con la enseñanza que transmiten los rebeldes y contumaces. Si la enseñanza que transmiten los rebeldes y contumaces se enferman, la palabra que va a salir de la boca de Tito, que es la palabra sana, debe sanar los corazones enfermos. Si la enseñanza que transmiten los rebeldes y contumaces dividen, Tito debe unir por medio de la sana doctrina. Tito tiene que mostrarse como ejemplo total y contrario a lo que manifiestan estos hombres que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso comienza el capítulo 2, pero tú. Ellos hacen esto, pero tú. Ellos hablan esto, pero tú. Habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. La sana doctrina va a verse reflejada en la vida de los que la oyen. En este caso, capítulo 2, verso 2, ¿qué tiene que hacer Tito con los ancianos? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hay ciertas características que menciona aquí Pablo referente a los ancianos, aunque en el capítulo 2 podemos decir por el hilo de ideas que trae el contexto del pasaje, no se está refiriendo al rol de ancianos, como sí estaba hablando en el capítulo 1. En el capítulo 2 está refiriéndose a un grupo de personas. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, verso 2, que los ancianos, verso 3, que las ancianas, verso 4, las mujeres jóvenes, verso 6, los jóvenes, verso 7, tú. Entonces Pablo se está refiriendo a varios grupos de personas. La enseñanza sana debe influenciar la vida de los ancianos. ¿De qué manera? Enseñándoles a que sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Eso hace la palabra cuando se anuncia de acuerdo a la sana doctrina. Eso hace un mensaje que es tal como salió de Dios. Transforma la vida de los ancianos, de las ancianas, de las jovencitas, de los jóvenes y nuestra propia vida. Los ancianos deben ser prudentes, y la palabra prudencia que se usa ahí tiene que ver con dominio, control. Y esto es importante en la carta. ¿Por qué? Porque ¿cómo eran los cretenses? Vivían sin control. Recuerden que eran malas bestias. A lo largo de toda la carta se repite una y otra vez la rebeldía. Capítulo 1, verso 10. Hay muchos contumaces. Contumaces es rebeldes. Capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos y rebeldes. Hay rebeldía a lo largo de toda la carta. Entonces, la sana doctrina tiene que llevar a los ancianos a vivir vidas
sobrias y prudentes. Eso hace la palabra del Señor en la vida de los ancianos, siendo predicada tal como salió de Dios. No vamos a profundizar en estos conceptos por tiempo, pero sería interesante y bonito y lindo poder ver a qué se refiere con sobriedad y prudencia. El llamado para las ancianas en el verso 3, asimismo, sean reverentes en su porte, y esa palabra reverente en su porte tiene que ver con una conducta prudente, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las ancianas, ¿cómo deben ser? Reverentes en su porte, deben mostrar una conducta sobria, una conducta prudente, una conducta que pueda ser ejemplo para las más jóvenes. Las jovencitas, ¿cómo deben ser? Prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. La palabra predicada de manera sana, la sana doctrina, transforma la vida no solamente de los ancianos, no solamente de las ancianas, sino que también de las jovencitas. Pero Tito debe hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces nosotros vemos aquí, en todos estos ejemplos, cómo la palabra de Dios puede obrar de manera poderosa en la vida de los que la escuchan. Pero el trabajo nuestro, como siervos de Dios, debe ser ejemplo y ser influencia a través de lo que sale de nuestra boca, hablando lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Si ustedes ven el llamado que le hace a los ancianos, a las ancianas y a las jovencitas, tiene que ver con vivir vidas bajo control. Lo mismo va a ser con los jóvenes. En el verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, a que sean prudentes. Y aquí está el punto número 2 de lo que quería transmitir en esta noche, ya para irnos acercando poco a poco al final. Verso 7. ¿De qué manera nosotros podemos influenciar la vida de aquellos que nos rodean? Número 1, hablando la sana doctrina. Número 2, preséntate tú como ejemplo de buenas obras en enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Tito debe ser ejemplo y debe influenciar la vida de las ancianas, de los ancianos, de los jóvenes, de las jovencitas, por medio de su conducta, presentándose él como ejemplo en todo. El siervo de Dios debe cuidarse siempre de hablar la sana doctrina y de mostrar y de vivir, de reflejar por medio de su conducta lo que está de acuerdo a la enseñanza que recibió de Dios y que te salen por sus labios. Tito debe presentarse en todo como ejemplo. Tito debe ser el que muestre una vida bajo control. Tito debe ser el que muestre una vida de alguien que dice la verdad. Tito debe ser ejemplo y debe ser el contraste, no solamente en cuanto a la enseñanza referente a aquellos rebeldes y contumaces, sino también en cuanto a su conducta. Recuerden que en el capítulo 1, verso 16, dicen o profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Su conducta no es coherente con sus enseñanzas. Tito debe ser coherente con lo que sale de sus labios. Tito debe ser coherente. Su vida debe reflejar la sana doctrina. Su vida debe ser una vida que influencie a los que están alrededor de él, sin importar la edad. Entonces nosotros como siervos de Dios debemos ser ejemplo en las enseñanzas que transmitimos,
hablando siempre lo que está de acuerdo a la sana doctrina y mostrando cómo la sana doctrina puede transformar la vida de una persona por medio de el ejemplo en nuestra conducta. Dios espera y el apóstol Pablo espera que Tito pueda ser influencia y ejemplo para todos esos cretenses que vivían de una manera tan particular. El ejemplo de Tito y la sana doctrina que sale de sus labios es lo único que va a poder sanar la fe de muchos que han sido trastornados o enfermados por medio de la falsa enseñanza. Entonces, aquí vemos 59 siervos de Dios, 59 siervos de Dios que debemos trabajar día tras día en hablar conforme a la sana doctrina y en vivir de acuerdo a ella, siendo ejemplo y siendo influencia para los que están a nuestro alrededor, para que de esa manera, tanto los ancianos, ancianas, jóvenes, jovencitas, puedan ser tocados por la gracia de Dios, esa gracia de Dios, que es la única que puede transformar realmente nuestras vidas. Y eso lo dice ¿dónde? Ahí mismo en el capítulo 2, la transformación de ellos es una muestra de que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. No sé cuánto tiempo llevo, pero creo que podemos irnos con estas dos cosas en nuestra mente. Debemos vivir siendo ejemplo y debemos estar o ser cuidadosos en hablar siempre lo que esté de acuerdo a esa sana enseñanza que transforma vidas. No tenía mucho tiempo Tito para hacerlo, pero Dios va a usarlo en medio de un pueblo como eran los cretenses, para a través de las palabras sanas, de la sana doctrina y a través de su ejemplo, poder transformar y alcanzar la vida de muchos. Hay algo interesante para terminar. Solamente la gracia de Dios puede transformar la vida de alguien como los cretenses. Una de las deficiencias es la falta de ancianos. ¿Sabe de dónde van a salir los ancianos? De entre ellos mismos. O sea que esos rebeldes, esos mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos van a ser transformados por la sana doctrina y por el ejemplo del apóstol Pablo. Así que debemos ser hombres y mujeres que a través de nuestras palabras o de nuestros labios, mejor dicho, hablando la palabra de Dios y viviendo conforme a ella, podamos ayudar la vida de aquellos que están alrededor nuestro. Gracias por el tiempo, por la invitación. Gracias por permitirme aprender junto a ustedes. Espero que podamos juntos seguir siempre edificándonos y que esta enseñanza pueda ser de mucho ánimo para todos nosotros. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Amén. Dios le bendiga a usted, mi amado hermano Raúl. Gracias por ese tema tan excelente en esta noche, en esta exposición que nos ha dado. Y sabemos que hay preguntas, van a haber comentarios, tenemos 20 minutos, pero antes de eso queremos hacer la oración final con nuestro hermano James Sánchez de Nicaragua. Nuestro hermano James Sánchez de Nicaragua hace la oración final. Luego nos quedamos con 20 minutos de preguntas o comentarios para enriquecer aún más este tema, amado hermano. Hermano James Sánchez, ¿está con nosotros? Sí, hermano. Muy bien. Soberano Señor, que en los cielos, le damos las gracias, Padre, por habernos dado la oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder tener este momento de comunión a través de esta plataforma. Queremos rogarte, Padre, la bendición para cada uno de los presentes, que bendiga nuestro ministerio,
que nos des ánimo, fortaleza para poder enfrentar cada uno de los retos que tenemos, bendito Señor, en nuestros ministerios. Retos, bendito Señor, que tenemos que enfrentar y superar para engrandecer tu reino. Gracias por habernos escogido, bendito Señor, y ser claves para poder llevar tu palabra a aquellos lugares donde no lo están. Gracias porque nos has escogido para que podamos defender tu palabra, podamos predicar la sana doctrina. Bendito Señor, queremos rogarte tu bendición y protección para cada uno de nosotros, rogando, Padre, de que nos des valor, ánimo, que podamos, bendito Señor, siempre con diligencia poder estar al frente del rebaño, guiarlos, bendito Señor, siempre, bendito Señor, apegados a tu palabra, siempre, bendito Señor, haciendo las cosas como a usted le agrada. Rogamos, bendito Señor, bendiga también en especial a los hermanos que han estado al frente de la actividad, sobre todo a nuestro hermano Rigoberto Chamalé, que con amor y dedicación siempre están coordinando, bendito Señor, para que podamos tener estos momentos en los cuales podamos compartir, en los cuales podamos intercambiar experiencias. Gracias, Padre Celestial, porque siempre hay palabra de usted para cada uno de nosotros que nos anima, que nos redarguye. Rogamos, Padre, que nos deje un feliz descanso y que el día de mañana podamos, bendito Señor, con amor, con gozo, poder realizar nuestras actividades y sobre todo que en todo lo que hagamos podamos mostrar, se pueda ver reflejado nuestro Señor Jesucristo en nosotros. En tus manos de amor nos depositamos, oramos y pedimos estas cosas en el glorioso y poderoso nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermano James. Vamos a darle paso a mi hermano Joel Guerrero desde Venezuela, quien va a tener los 20 minutos de preguntas y comentarios. Amado hermano Joel. Activen su micrófono, hermano Joel Guerrero. ¿Está todavía con nosotros? Vamos a ver. No veo a mi hermano Joel. No está mi hermano Joel Guerrero. No, hermano, no está en la lista de los participantes. Tuvo un problema con su internet seguramente porque ahí se había conectado. Hermano René Rosa está ahí con nosotros y podría ayudarnos con los 20 minutos de comentarios y preguntas. Sí, hermano, con gusto, hermano, con gusto. Ahorita recién nos incorporamos. No voy a poner la cámara porque el internet ha estado lento, hermano, así de que voy a estar fuera de la cámara. Perfecto. Sí, mi hermano. Tu tiempo. Bien, entonces, hermanos, tenemos este espacio para poder interactuar con la temática expuesta por nuestro hermano. El día de hoy vamos a procurar pues que este espacio sea un espacio que enriquezca no solamente la temática, sino también la interacción nuestra. Así de que es el tiempo de ustedes, mis hermanos. Ahorita tenemos 20 minutos para llevar a cabo esta actividad. Yo no veo manos levantadas, hermanos. Aquí ahorita, no sé si ustedes pueden indicarme alguna, por favor. El hermano Fabio Quintero. Hermano Fabio Hermano Quintero.
Fabio Quintero, por favor, hermano, perdóneme que no le había logrado ver, hermano, perdóneme usted. Es el tiempo suyo, hermano, para que usted pueda interactuar con esta plataforma y con nuestro hermano Raúl. No se preocupe, hermanito, hay misericordia. Gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias, hermano Raúl, por el tema. Muy, muy importante, muy en contexto. Hay pues tres cosas que quería mencionar. Es que alguna vez me preguntaron a mí en la congregación años atrás, unos hermanos que acababan, pues vinieron ahí y me dijeron, hermano, ¿cuándo va a empezar a hablar cuándo nos va a enseñar doctrina? Entonces, yo no entiendo la pregunta. Sí, ¿cuándo? Porque usted no nos ha hablado aquí, no nos ha enseñado doctrina. Le dije, pues yo no sé, porque hemos estado estudiando Efesios, hemos estado estudiando Colosenses, y ahora que hablas de doctrina, pues bueno, vamos a comenzar a leer acerca de Tito. Pero básicamente, como que de pronto ellos estaban refiriendo a ciertos rudimentos, pero realmente la sana doctrina, como usted lo menciona, sobre el tema, pues tiene que ser una doctrina que sane, que transforme. Entonces muchas veces hay muchos, diría, rudimentos que no transforman. Eh, entonces, hace poco hablaba también con un gran hermano que él pues es un gran evangelista, pero me hablaba de la importancia de mostrarle muchos versículos a la persona a la hora de evangelizarlo, y el consejo que yo le decía era, pues yo le decía, hermano, hay muchos bautizados, pero pocos arrepentidos. Entonces creo que necesitamos más hablar de la transformación del individuo por Dios y su gracia. Y eso pasa como a veces con los cantos. Yo llegué a una congregación donde la persona en inglés siempre cantaba los mismos cantos y ya tenía, pues, cansada la gente, y la razón por la que cantaba los mismos cantos era porque era lo único que sabía y no se preocupaba por. La congregación inclusive conocía otros cantos, pero él no se preocupaba por conocer más cantos, por mejorar su práctica. Y lo mismo a veces pienso que pasa con nosotros, que a veces nos enfocamos, varias veces creo que lo mencionaba aquí, que hay un hermano que el único tema de él era que la cena nosotros la tomamos el primer día de la semana, pero no salía de ahí. Y por último, hay una palabra muy importante que usted dijo, es la influencia. Y realmente hay muchos influencers. Hoy en día esa es la palabra a nivel económico, la palabra influencer, una persona en las redes sociales. Conozco alguien que yo sigo en inglés, habla mucho de apologética y buenos temas, y él más o menos tiene en su canal 200,000 seguidores, ¿no? Pero él una vez le hizo una entrevista a una muchacha, ella es lesbiana en Nueva York, con 700,000 seguidores. Entonces, la juventud o mucha gente tiene sed grandísima y necesitan escuchar mensajes de transformación, porque como tienen sed y quieren ser influenciados, pues están influenciando y como usted lo dijo, tenemos la sana doctrina, que es la que necesitamos y que definitivamente puede influenciar a las personas. Muchas gracias por el tema. Bendiciones. Gracias, hermano Fabio Quintero, por este comentario muy, muy acertado. Y al ser un comentario, no creemos que haya alguna respuesta al comentario mismo, pero si usted, hermano Raúl Díaz, quiere mencionar algo con respecto a lo que nuestro hermano Fabio acaba de decir, tiene usted tiempo, hermano. Bien, no solo agradecer al hermano Fabio por el comentario y por la participación y la disposición de estar esta noche en la reunión. Es muy interesante cómo vemos el pasaje va a continuar, por tiempo no podemos desarrollarlo todo, pero va a hablar más específico de la transformación de vida que viene dado cuando la gracia de Dios se manifiesta para salvación de todos los hombres, y la transformación se ve en que, enseñándonos a renunciar a los deseos mundanos, vivamos en esta vida sobria, justa y piadosamente. Vemos cómo la transformación se da cuando la gracia nos recibe y nos acepta, independientemente de cómo hayamos sido,
pero nos enseña a vivir de una manera diferente, a renunciar, y la palabra renunciar tiene que ver con dejar por completo, romper la relación que teníamos con la vida pasada y comenzar a desarrollar nuestras vidas en base a tres cosas: sobria, justa y piadosamente. Y eso es interesante porque muchas veces le hablamos a la gente de la gracia y es maravilloso, pero la gracia nos enseña. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús tiene o le traen a Jesús la mujer adúltera que fue sorprendida en adulterio, que la querían apedrear, Jesús le dice: ni yo te juzgo, la gracia de Dios, pero vete y no peques más. Te enseña a renunciar a la vida antigua y esa transformación de vida. La sana doctrina va a ayudar a la transformación de ancianos, ancianas, jovencitas, jóvenes y la vida misma de Tito. Así que muchas gracias, hermano Fabio. Y una sola cosa ahora que también pues tenía usted menciona de la prioridad que había para formar ancianos y pensando aquí en voz alta, pensaba, bueno, ellos tenían el don del Espíritu Santo, no tenían las Biblias establecidas, pero sí tenían dones que podían impartir y entonces ya tenían esos hermanos con esos dones, ¿no? Y pues yo pienso que es parte de esa prioridad. Y nosotros hoy en día pues no tenemos, eso es lo que hemos interpretado, pero en cierta manera pues también la transformación puede comenzar desde el primer día, no necesariamente conocerse de la Biblia, ¿no? De todas las cartas y ahí sí empezar, sino que también, sí, eso es una prioridad. O sea, el mundo necesita esa prioridad. Gracias. Gracias, hermano Fabio. Gracias, hermano Raúl. Vamos en este momento a leer algunos comentarios que ya fueron redactados en el chat. Nuestro hermano Jorge Cambronero dice: Dios les continúe bendiciendo ricamente, amados hermanos, buenas noches. El hermano Filogonio Javier Vara dice un tema interesante, y las palabras: sé tu ejemplo para los demás. Y es correcto decir: habla como Cristo, camina como Cristo, y muchas cosas más como Cristo. Y eso es lo que pretende todos nosotros, eso es lo que debemos pretender todos nosotros, ser como Cristo. El hermano Fausto Piña dirige este comentario y él dice: excelente exposición, pero me gustaría que cuando se diga sana doctrina, entre comillas, siempre se debe enumerar las sanas doctrinas, porque a veces la sana doctrina es la interpretación del predicador, la cual no es lo que Dios dice. Con respecto a este comentario, hermano Raúl, ¿tiene usted alguna respuesta, hermano? Bueno, solamente decir y un poco refuerza lo que dijo el hermano Fabio hace un momento. A veces cuando pensamos en doctrina queremos encerrar la doctrina a simplemente lo que practicamos y lo que Tito está, o lo que Pablo le está diciendo a Tito que debe hacer, va mucho más amplio que eso. Tiene que ver con una enseñanza que transforma la vida de hombres y mujeres que han sido rebeldes, contumaces, siempre mentirosos. Y eso no solamente lo hace el hecho de enseñar las prácticas que deben hacer correctas, sino tiene que ver con el evangelio en sí y con esa palabra que sana, que transforma. Entonces me parece que en la mente de Pablo no está pensando en doctrina como una serie de cosas que realizamos que nos diferencian de otros, sino más que todo una enseñanza pura, verdadera, que va acompañada de un ejemplo y va acompañada de una verdadera intención, porque recuerden que lo que vimos, los rebeldes y contumaces hablaban eso, pero siempre buscando su propio beneficio. Entonces me Gracias. parece que el concepto de doctrina es mucho más amplio que enumerar ciertas prácticas. Me parece que tiene que ver con la enseñanza tal como salió de Dios en todos los aspectos. Muchísimas gracias, hermano. Creo que el comentario de nuestro hermano Filogonio, este segundo comentario que él hace, va acorde con esto que dice usted ahorita y que mencionaba nuestro hermano Fabio en su comentario previo. En las iglesias existen muchos hermanos convencidos, pero aún no están convertidos. Eso es triste para el cristiano y el cristianismo. Eso es también lo que decía nuestro hermano.
Filogonio en su segundo comentario en el chat. Hermano Marvin Maradiaga, es el tiempo suyo, hermano, para participar. Gracias, hermano René. Pues me llama la atención el comentario que hizo el hermano Raúl y que Pablo como encomienda esta tarea. Yo le digo una enorme tarea a este joven para que establezca ancianos y diáconos, y le dice que tiene poco tiempo. El hermano en su comentario dijo que tenía poco tiempo, menos de un año o más de un año, no sé, pero y me llama la atención porque en ese poco tiempo él tiene que hacer esta labor que Pablo le está encomendando. Y he visto a lo largo de los años la Iglesia de Cristo, pues aquí en Honduras, a nivel nacional, que muchas iglesias, digo muchas iglesias que pasan los años y no establecen ni siquiera diáconos, mucho menos ancianos. La pregunta es, ¿por qué será? ¿Será que entre estas congregaciones donde no hay ancianos ni diáconos, no hay ningún hermano que llene los requisitos? ¿O será que el predicador pues no quiere que se le reste autoridad? Y vemos este ejemplo que a Tito se le encomienda que tiene que hacerlo y tiene poco tiempo. ¿Cómo lo hizo este hombre para establecer estos diáconos y ancianos? Me imagino que trabajó bastante con la sana doctrina a la iglesia para poderlo hacer. Entonces no está excepto que los predicadores también puedan hacerlo. Y es lamentable, pero no sé en otros países, pero aquí se ve mucha deficiencia donde no hay establecimiento de ancianos y diáconos en muchas congregaciones. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermano, y me parece que ese comentario llevaba como implícita una interrogante, hermano Raúl, Sí, para que usted pudiera intervenir. sí. He estado conversando mucho referente a ese tema estas últimas semanas, mi hermano, con varias personas. Hace poco tuve la oportunidad de visitar Uruguay y conversar con unos hermanos allá también. Y me parece que son varios factores y es un poco preocupante y triste a la vez porque en la mayoría de iglesias de Cristo no se está trabajando en función de establecer ancianos. Y yo creo que uno de los principales problemas es que no vemos el ancianato como una necesidad. Cuando no vemos que es una necesidad, como Pablo lo está planteando, una iglesia sin ancianos tiene deficiencias, una iglesia sin ancianos va de una u otra manera a padecer, en cierto sentido, el hecho de estar enfermo. Y es porque no vemos la necesidad. Y lastimosamente, hermano Marvin, hemos usado, hablo por mí y en cierto sentido por los lugares donde he estado, por muchos años la carta de Tito y la lista que Pablo da solamente como requisitos para descalificar más que para desarrollar un trabajo en función de tener ancianos. Leemos la lista como marcando lo tiene, no lo tiene y tachamos al que no tiene alguno de ellos y ya no califica y seguimos. Y creo que ese no es la mente de Pablo cuando escribe esto. De hecho, hay cosas interesantes. Podríamos hablar un poco más extenso de eso, pero no tenemos el tiempo. Pero si nosotros vemos lo que Pablo plantea, por ejemplo, en Timoteo y lo que plantea en Tito, nosotros, por ejemplo, en el libro de Tito, no vemos que Pablo comience diciendo el que anhela ser obispo buena obra desea, por ejemplo. ¿Y sabe por qué? Porque en el caso de Éfeso, que es cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, y el caso de Creta, en el caso de Éfeso es por anhelo. Ya habían ancianos, y eso quiere decir que no había tanta necesidad. Pero en el caso de Creta, el establecimiento de ancianos no es por anhelo, es por una necesidad. Tito se va a ir porque va a encontrarse con Pablo nuevamente. ¿Y sabe quién va a tener que detener y va a tener que frenar la falsa enseñanza? Los ancianos. Por eso Tito tiene que trabajar rápidamente en el establecimiento de ancianos. Si nosotros vamos a profundizar un poco más en el contexto, la iglesia en Creta no tiene muchos años de haberse establecido. Por eso no vemos en las cualidades que Pablo presenta en el libro de Tito el que no sea un neófito, porque si lo presentase de esa manera, ninguno podría hacerlo. Evidentemente tiene que ser una persona que tenga madurez para desarrollarlo. El punto es que en la mayoría de iglesias de Cristo, no solamente en Guatemala, sino en muchos lugares,
No vemos el ancianato como una necesidad, por eso no trabajamos en función de establecer ancianos. Muchas veces los predicadores estamos acostumbrados a hacer absolutamente todo y no queremos que haya alguien a quien debamos sujetar. Entonces, esos son puntos importantes. Me parece que hay un mal entendimiento, y lo digo con mucha humildad, eh, y por eso es interesante y sería muy bueno poder en algún momento estudiar un poco más a profundidad la carta de Tito. Muchísimas gracias, hermano. Una respuesta muy acertada, muy amplia, pero obviamente deja abierta la posibilidad, la puerta, hermano, para ampliar la temática. Muy interesante, hermano, ese enfoque, ese planteamiento que usted acaba de dar con su respuesta. Hermano, tenemos dos manos levantadas, a nuestro hermano Hugo Rivera, desde México, y también a nuestro hermano José, desde México. Entonces vamos a comenzar con usted, hermano Hugo, y luego con usted, hermano José, por favor. Muy buenas noches, hermanos. Excelente tema que ha traído nuestro hermano Raúl. Puedo percibir en él un hombre muy consagrado a Dios y está a la expectativa de las cosas que suceden en la iglesia. Este tema es interesante. Yo creo, hermano, de que todos los que estamos acá presentes y hemos estado, somos conscientes claramente de las cosas que suceden y por qué no, o sea, no existe ese interés de que las iglesias puedan organizarse. El tema, como se enfoca bastante en eso, se presta para hablar acerca de esa necesidad que existe en la iglesia sobre establecer ancianos. Pero yo creo, amados hermanos, quiero compartirlo desde mi experiencia. Lastimosamente, he tenido algunas malas experiencias referente a este tema. Y yo creo que una de las dificultades, quizás algunos estarán de acuerdo y otros no. Cuando una iglesia no está organizada con ancianos, los que están al frente, por lo menos en Centroamérica, se les llama evangelistas. No sé, en otros países de Sudamérica o Estados Unidos, cómo le llamarán, pero se les llama evangelistas. Yo he trabajado como evangelista al lado de otros hermanos que también son evangelistas. En mi sentido o en mi deseo, en dos ocasiones he querido proyectar que en estas iglesias se pueda organizar, porque hay prospectos para hacerlo. Pero lastimosamente, mis compañeros evangelistas, que prácticamente son como los que han estado al frente de la obra, parece ser de que cuando se propone, ellos mismos no apoyan la idea. O sea, como que hay algo en ellos que no creen que exista la necesidad de que haya. Y desde allí pues le cortan las alas a uno. Me sucedió en dos congregaciones, una en El Salvador y una en Nicaragua. Y lastimosamente no se pudo. Entonces yo pienso que a veces la dificultad la crean los mismos líderes que están al frente de la obra. Y a veces, como son patrocinados, se sienten que tienen el poder para no hacerlo y las iglesias siguen iguales. Y yo puedo decirles sin ser negativo, amados hermanos, que va a pasar este siglo y las iglesias van a seguir siendo iguales. En cierta ocasión hablaba con algunos hermanos, no sé si ustedes conocen al hermano Héctor Armando Cruz y otros líderes que están dentro del gremio. ¿Qué podemos hacer para cambiar el modelo que se ha venido practicando? Y como nuestro hermano Raúl lo decía, a veces creemos que para organizar la iglesia necesitamos 20 años hasta lograr que esos varones puedan hacerse maduros
irlos capacitando para que puedan lograrlo. Pero el ejemplo bíblico que tenemos, amados hermanos, realmente es muy contrario a lo que pensamos. Entonces yo le decía a este hermano, ¿será que necesitamos nosotros plantar una iglesia en donde no tenga que existir ninguno de los líderes que ya conocemos? Hacer un modelo que en el tiempo récord, quizás de 2 o 3 años, poderle organizar con ancianos, diáconos, evangelistas y maestros, y ese modelo que no tenga que ver nadie de los líderes que ya conocemos. Porque a veces, hermanos, hemos sentido que esa es la dificultad. La dificultad está entre el mismo liderazgo. Y tener esa prueba de hacer ese modelo y luego ese modelo reproducirlo si llegase a funcionar para poder salir de ese enfrascamiento que está. Esa es la idea que proyectaba, hermano. Yo no sé qué opinión tendrán ustedes, pero he llegado a pensar de que para poder lograr lo que queremos necesitamos como sacar la iglesia del sistema que tenemos para poder lograr hacer algo nuevo. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Hugo. Bueno, ha hecho al final, hermano Raúl, y vamos a hacer ya de ahora en adelante un poco más breves, hermanos, por cuestión de tiempo. Pero, hermano Raúl, ha habido algo ahí que también puede valer su participación, hermano. Yo creo que más que pensar bueno, buenas noches, hermano Reyes, gracias por el comentario. Es verdad, muchas de las cosas que han manifestado, pero yo creo que más que pensar en establecer un modelo, partiendo de algo de cero, lo que debemos hacer es sujetarnos a lo que Dios ha establecido. El establecimiento de ancianos y el ordenar la iglesia es una cosa que Dios mismo estableció, pero que nosotros muchas veces no vemos tan necesario. El no ver necesario el establecimiento de ancianos es pensar que lo que Dios estableció no está bien. Número uno. Número dos, hay dos cosas interesantes que tengo que decir brevemente. Una, según lo que vemos en Tito capítulo 2, la gracia nos enseña, según el 2:11, 2:12. La primera enseñanza que nos da la gracia en esta carta es el establecimiento de ancianos. El no querer establecer ancianos es no dejarse enseñar por la gracia de Dios, porque es parte de la enseñanza que vemos de la sana doctrina. Número uno. Número dos, es interesante cómo el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas termina con la predicación del Evangelio. Pero el Evangelio de Juan no termina de esa manera. El Evangelio de Juan termina Jesús diciéndole a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces, hay algo que nosotros debemos entender. Necesitamos evangelistas que salgan y prediquen la palabra, pero también necesitamos gente que pastoree a aquellos que se convierten, gente que acompañe, gente que pastoree, gente que enseñe, gente que cuide, gente que proteja a aquellos que van a ir obedeciendo al Evangelio. Entonces, el establecimiento de ancianos, más que simplemente por gusto, es una necesidad. Cuando aprendamos eso, vamos a trabajar siempre en función de ello. No digo que tenemos que hacerlo de manera irresponsable por hacerlo rápido, pero hay que trabajar en función de ello. Hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que profundizar, hay que visualizar, hay que empezar a desarrollar ese trabajo en cada una de las congregaciones en las cuales nosotros podemos ser influencia. Gracias, hermano Raúl. Otra vez una respuesta muy acertada y pues coincidimos, hermano. Definitivamente no se trata de hacer un modelo nuevo y pues queremos entender que nuestro hermano Hugo tampoco está proponiendo algo fuera de el patrón bíblico, pero interesante, sinceramente. Hermano José, es el tiempo suyo y luego usted, hermano Rigoberto Chamalé, y con el hermano Rigoberto Chamalé terminamos esta serie, hermanos, de preguntas y comentarios. Bueno, mi hermano, mis hermanos, creo que ya es hora de que
no nos impongamos, porque no vamos a imponer nada, porque la palabra de Dios allí está, como dice el hermano, establecer esa necesidad de ancianos desde ahora. Y eso que estamos sufriendo no es apenas de hace 10 años, creo que tiene hasta 50 años, creo que en México y creo en Centroamérica y Sudamérica que se sigue ese modelo. Según nosotros somos la iglesia de Cristo, tenemos la verdadera doctrina, estamos haciendo una restauración del primer siglo, como fue el primer siglo, pero en realidad estamos fallando en eso. Estamos ávidos de poder. ¿Por qué es eso? Poder, caciquismo. Yo soy predicador como ustedes, graduado como ustedes allá, pero yo estoy en contra del caciquismo, de que es una barbaridad que ninguna iglesia de Cristo en México y en Latinoamérica tenga ancianos. La mayoría, tal vez hay. Es todo mi comentario, hermano. Gracias, hermano, gracias. Y al final usted aclaró, hermano, por supuesto, algunas congregaciones sí, pero la mayoría no. Gracias, hermano. Hermano Rigoberto Chamalé, es el turno suyo, hermanito, por favor, para luego leer los comentarios en el chat y cerrar esta sesión. Gracias, hermano René. Solamente quiero agradecer el gran esfuerzo que nuestro hermano Raúl ha hecho en esta noche de estar con nosotros, impartiéndonos esta clase tan importante, tan interesante, que viene a enriquecer, hermano, nuestros conocimientos y que a la vez nos pone en reflexión. Realmente es un tema muy reflexivo que debemos de reflexionar qué tanto ejemplo y qué tanto hemos sido influyentes para el crecimiento de la obra del Señor. Agradezco mucho, hermano Raúl Díaz, por ese gran trabajo, por ese gran esfuerzo, porque yo sé, hermano, la gran diferencia de hora que tenemos y esa humildad y esa paciencia que ha tenido para responder a cada uno de los comentarios y preguntas. Así que en nombre de la plataforma de Varones en Acción, hermano, agradecemos profundamente la exposición que nos ha dado en esta hermosa noche. Bendecimos su ministerio y bendecimos su vida espiritual y su vida material, hermano Raúl. Muchas gracias, hermano René, y muy buenas noches para todos. Gracias, hermano, gracias. Hermanito, ¿puedo decir algo brevemente? Hermano, diga. Solamente, bueno, agradecer por la invitación, agradecer por la disposición y la perseverancia que han tenido por tanto tiempo, seguir siempre edificándose juntos cada viernes. Quiero decirles brevemente, con mucha humildad, tengo el privilegio de servir, ayudar, colaborar en una iglesia que tiene 4 ancianos. Y no saben la bendición que tenemos de contar con ellos. Los ancianos se sujetan siempre con humildad, nosotros nos sujetamos a ellos, trabajamos en equipo, en armonía, buscamos glorificar a Dios con lo que hacemos, y la verdad es que es una gran bendición poder contar con hombres que estén velando por las ovejas mientras otros estamos predicando y trabajando en equipo, sin ninguno buscando caciquismo ni gloria de hombre, nada, buscamos siempre que la obra pueda avanzar, y créanme que por algo Dios estableció ese plan de que haya ancianos. No ancianos que se enseñorean de la congregación, ancianos que están dentro y están sirviendo, que están pendientes de las ovejas, que están amando a las ovejas, que están cuidando a las ovejas, incluso cuidando a nosotros los que también de una u otra manera servimos. Trabajamos en equipo y es una gran bendición, así que los motivo a que podamos, en las congregaciones que estamos siempre, trabajar. Qué bien. Y muchas gracias nada más por todo, que Dios me los bendiga por el tiempo. Gracias a usted, hermano. Gracias a todos. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Gracias, hermano René. Gracias por ese apoyo. Excelente. Bueno, hermano, ahora micrófono y despidámonos. Que tengan todos una linda noche, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches para todos. Igualmente,